día a todos e a todas. Benvidas e benvidos a esta terceira edición das Xornadas Cinematográficas FIWEU, unha iniciativa que comezamos fai 3 anos, un pouco coa idea de fusir da actualidade e das proxeccións, e tamén pois, tomar un pouco de pausa e pensar, falar, reflexionar sobre o cinema, sobre o que miramos, que tamén é unha parte moi importante. Entón, cada ano pois, adicamos un programa de 5 actividades a unha temática determinada, un pouco con esta intención. Este ano nos parecía interesante analizar e repensar como sempre o contexto social, político, cultural no que un cineasta xorde, vale? Acaba moitas veces influindo claramente na súa obra ou incluso en movimentos de moitos e moitas cineastas. Entonces, un pouco con esa perspectiva e coas ganas de dar unha visión histórica ao longo da historia do cinema, pois organizamos estas xornadas cinematográficas. Para iso, a primeira das ponencias que temos a Camil Unguerano, apellido un pouco complicado que me leva complicando un tanto as entrevistas, pero creo que xa o teño interiorizado. Profesor de Filosofía na Pompeu Fabra, tamén coordinador do máster de Filosofía Política. Cando comenzamos coa labor de investigación de cara a estas xornadas, pois me atopei co seu libro Cine e Política, unha rápida inmersión ou algo moi similar, non? Unha inmersión rápida ou algo así. Vale. Que era un libro, bueno, non era moi extenso, pero estaba como moi ben estructurado, iba moi na línea do que tiñamos na cabeza de que queríamos facer con estas xornadas, e incluso a súa división de capítulos, como me parecía que estaba como moi ben feita e os títulos tiñan a súa gracia, o seu ingenio. Entonces decidín un pouco inspirarme nesa estructura para un pouco dividir e incluso darlle os títulos a varias das actividades de hoxe. Os títulos que teñen todas elas, pois proceden un pouco do seu libro. Así que gracias tamén non só por estar aquí, senón por inspirarnos un pouquiño para estas xornadas. Bueno, estou falando galego, pero máis ou menos me sigues? Sí, entiendo, Gary. Más ou menos. E nada máis, entonces ahora o dividimos estas ponencias en diferentes etapas históricas. Entonces, Camil, lle propusemos abordar a etapa que arranca nos anos 60 coas revolucións, as novas olas, esa época contestataria, donde se produciron durante os anos 60 e 70 moitos cambios sociais e donde o cinema foi unha ferramenta de protesta, de reivindicación e tamén de máis liberdade creativa e artística. Entonces, sen máis, vos deixo con el para que vos den paseo por esa época con un pouco con esa perspectiva de analizar como o contexto histórico xogou aí un papel importante no cinema. Así que, graciñas por vir, e despois o rematar a súa ponencia, pois haberá un turno de preguntas, pois se vos animades a preguntar algo, tamén estaría estupendo. Veña, graciñas por vir. Bueno, muchísimas gracias por la introducción tan generosa y es un encanto, estoy por la primera vez aquí, es de verdad un honor y un encanto y un placer. Ya he paseado por el pueblo y por las afueras del pueblo y es de verdad maravilloso. Fue emocionante también la inauguración de ayer y nada, gracias por estar aquí sábado por la mañana. Los organizadores me han pedido hacer 2 cosas. Uno, hablar en general de la relación entre cine y política de manera breve y después pasar a los años 60. Es lo que intentaré hacer. Yo vengo desde la filosofía política, pero sí que leo mucha neurociencia, teoría de la evolución, y eso se reflejará en las muy breves reflexiones básicas sobre la relación entre cine como imágenes en movimiento que construyen narrativas visuales y la política. Esa es la primera parte. En la segunda parte, evidentemente, tendré que ser muy selectivo respecto a los años 60
y he seleccionado alrededor 4 momentos, 4 tipos o visiones cinematográficos no occidentales: África, Asia, América Latina y Europa del Este, que es mi lugar de origen. En primer lugar, la cuestión de la relación entre el cine y la política. Hagamos un paso atrás y hagamos una pregunta muy básica. ¿Por qué el cine, el último arte, el séptimo arte, un arte extremadamente reciente, se convirtió inmediatamente en el arte de las masas? ¿Por qué tuvo ese éxito extraordinario a nivel global? Sigue siendo el arte de las masas. Fotografía no es el arte de las masas, escultura no es el arte de las masas, la pintura no es el arte de las masas. Si pensamos, por ejemplo, en las edades del cerebro como el órgano que medía nuestra relación con el mundo, esta materia viscosa escondida en la obscuridad de nuestra cabeza, y la edad del cine, es una discrepancia extraordinaria, ¿vale? De unos millones de años en términos de formación. Entonces, hay como un enigma, un misterio. El argumento aquí para entender, al menos en buena medida, por qué el cine se convirtió en arte de masas, es que hay una correspondencia entre la manera de funcionar de nosotros mismos, es decir, de nuestros cerebros, de nuestra actividad cerebral, y el cine como imágenes en movimientos que construyen narrativas visuales. Unas cosas muy básicas. En primer lugar, para argumentar eso, en primer lugar, somos animales visuales. ¿Qué quiere decir eso? No todos los animales son visuales. Por ejemplo, los ratones son olfactivos, se orientan en el mundo en función del olfato. Nosotros no. Principalmente, evidentemente tenemos olfato también, pero principalmente somos animales visuales. Una buena parte de nuestra actividad cerebral, entre 50 y 60%, está dedicada de manera directa o indirecta a la decodificación visual, a la visualidad. Eso es extraordinario, ¿vale? Entonces, la visualidad es muy importante. La segunda idea clave, eso me estoy basando en estudios sobre el funcionamiento del cerebro y sobre la evolución del ser humano. La segunda cosa muy básica, como vamos a ver, está muy vinculada a la cuestión de la política. El cerebro, en las palabras de un neurocientífico americano, is a storyteller. Es un contador de historias. Como sabía muy bien un filósofo alemán del siglo XIX, que se llama Friedrich Nietzsche, el ego como algo, el io, como algo uniforme e idéntico a sí mismo, es una ficción. En realidad, nosotros estamos constituidos por una variedad de historias que a veces sobre nosotros mismos, sobre la relación con los otros, la familia, el mundo, la política, que a veces entran en conflicto, ¿vale? Entonces, el cerebro es lo que llamo un órgano interpretativo que cuenta permanentemente historias sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, todas cosas maleables, todas cosas que cambian. Evidentemente aquí juega un papel importante, algo que es característico a nuestra especie, el lenguaje, ¿vale? El lenguaje como potenciador de las historias. Hay un dicho en español y también en inglés y en romano, que es mi idioma: una imagen vale más que 1000 palabras. Este dicho sí que contiene algo de verdad, pero es también un poco engañoso. ¿Por qué? Porque el lenguaje, y eso es un elemento muy importante que quiero enfatizar, tiene una metaforicidad esencial. Es decir, hay imágenes verbales, y hay que tener eso en cuenta, que son inherentes al funcionamiento de nuestro lenguaje, e imágenes no verbales. Entonces, es muy importante tener en consideración, cuando se habla de la cuestión de la narratividad de nuestro funcionamiento como seres humanos,
de la relación intrínseca entre el lenguaje y la imagen, ¿vale? Imagen verbal. Para dar un ejemplo que es muy familiar, ¿cómo se explica el éxito de de líderes como Donald Trump, por ejemplo? No se explica mediante la argumentación abstracta o la propuesta de políticas sutiles y sofisticadas. Se explica mediante su capacidad extraordinaria. Claro, es un narcisista inculto, pero tiene una capacidad extraordinaria de contar historias, de construir imágenes. El Vengador, el Salvador, ¿vale? Una imagen famosa de la primera campaña electoral, lock her up, drain the swamp, desaguar el pantano, ¿no? Con referencia a la élite corrupta. Estas son imágenes, las metáforas son imágenes dentro del lenguaje. Por eso digo, una imagen vale más que 1000 palabras, es un dicho que sí que expresa una verdad respecto al potencial afectivo, persuasivo de las imágenes, pero también contiene algo engañoso porque supone o sugiere una contradicción o una diferencia radical entre la imagen y el lenguaje. En realidad, esta herramienta que nosotros tenemos y que nos caracteriza está en buena medida hecha por imágenes verbales. ¿Cómo funciona, cómo se construyen estas imágenes? Aquí hablo del cerebro como un gran editor, ¿no? Como un gran cineasta y el gran editor a la misma vez, que corta y pega, un editor que corta y pega, hace montajes de manera permanente, desde niveles más básicos a niveles más sofisticados. Os doy un ejemplo de los trucos que hace el cerebro. Bueno, uno básico, nuestro mundo, así como lo vemos, está lleno de colores magníficos, de sonidos. Bueno, en realidad no existen. Estas son las interpretaciones, una manera de decodificar información externa, ¿vale? Que está mediado por el cerebro. O el simple hecho de pensar ahora mismo mirándome que los sonidos emergen, para decir, de mis labios a la misma vez con el movimiento de mis labios. Pero eso es un engaño del cerebro. En realidad, la temporalidad, el tempo de la decodificación de la información auditiva y visual es distinta, ¿vale? La decodificación de la información visual lleva más tiempo, es más compleja. ¿Qué hace el cerebro? Nos hace pensar mediante la construcción, mediante el corta y pega que pasa dentro de esta masa viscosa, dentro de nuestras cabezas, ¿qué pasa? Que eso ocurre a la vez, ¿vale? Y ese tipo de construcción, de corta y pega, se aplica a todas nuestras experiencias. Por ejemplo, una manera de reaccionar, no sé, a una relación de amor, por ejemplo, ¿no? Los traumas del pasado, que a veces no estamos conscientes de esos traumas, influyen en la manera en la cual nosotros reaccionamos. ¿Qué hace el cerebro? Pues corta y pega información basados en experiencias pasadas, la información que ya tiene, con informaciones actuales, presentes, existentes, ¿vale? Ahora, ¿por qué es eso fundamentalmente importante? Es fundamentalmente importante para la política, pero pienso que es fundamentalmente importante para entender lo que es específicamente humano. Contar historias, esta capacidad de contar e imaginarse nuevas historias, implica que una expansión que no tiene límites de la imaginación, los límites de lo posible, de lo que hacemos, ¿vale? En ese sentido, uno de mis científicos preferidos, que se llama Robert Sapolsky de MIT, primatólogo y neurocientífico, argumenta que la diferencia específica de los seres humanos es la capacidad
de hacer lo imposible, es decir, la capacidad de situarse, de forzar siempre los límites de lo que ha pasado, de lo posible, ¿vale? Doy algunos ejemplos para no hablar de manera demasiado abstracta, con referencia a algunas pelis. Por ejemplo, hacer lo imposible, sacrificar su bien supremo, es decir, su propia vida, para una idea abstracta. Por una idea abstracta, como por ejemplo Libertad, o no sé, la nación española, o Galicia, yo qué sé. No hemos visto y no sabemos de elefantes o ratones que se sacrifican por la idea de libertad de los ratones, ¿vale? Y eso es posible, ¿por qué? Porque nos decimos historias, ¿vale? ¿Qué nos une a nosotros o a vosotros? Bueno, yo soy hijo adoptivo de España, de este país. ¿Qué os une a vosotros? Pues a los españoles, digamos. Pues evidentemente a lo largo de la vida de un español conocerá una parte ínfima, un porcentaje ínfimo de españoles. Sin embargo, se identificará con toda una nación, unos millones de desconocidos. ¿En base de qué? En base de una historia o de unas historias. Otros ejemplos. Superar un trauma que parece insuperable. Bueno, el primer ejemplo de esta peli de Beauvoir, de Dioses y Hombres, no sé si la conocéis, es una peli de los años 2010, donde un grupo de monjes se sacrifican básicamente por una idea de libertad inspirada por la visión cristiana. Superar un trauma insuperable, ¿vale? Como pasa en Machabel, inspirado en una historia real que supongo que conocéis, esta peli de 2021, se basa en la idea de Machabel Lassa. La segunda imagen es de esta peli, de la reconciliación que le parecía a Machabel completamente imposible entre uno de aquellos que había matado a su marido y le había destrozado la vida, y Machabel. Perdonar lo imperdonable, un cambio político inimaginable. No esta peli muy bonita sobre un evento político que significó la derrota de una de las derrotas de Pinochet en Chile, o actos de amor y hospitalidad incondicional. La política. ¿Qué es la política y cuál es la relación con la cuestión de la narratividad, que es esencialmente o en gran medida visual? Pues la política se puede entender de manera muy telegráfica como el arte de la cooperación a gran escala. Me refiero a la política en las grandes sociedades como son las nuestras, el arte de la cooperación a gran escala entre desconocidos. Esta cooperación no se basa necesariamente en el amor y la solidaridad. Hay solidaridad también, pero hay la ley y hay fuerza, la fuerza bruta de la policía, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no se trata de proponer una concepción idealista aquí de la política. ¿O cómo es posible hacer que la cooperación funcione entre una masa de desconocidos, de unas personas, de millones de personas que nunca se conocerán? Bueno, la clave para entender eso son las historias que nos contamos en Rumanía, mi país de origen, en España, en Galicia, en Cataluña, o lo que sea, las historias que son muchas veces conflictivas, pero son fundacionales a entender la política. Aquí la dimensión del poder que es inherente a la política tiene dos características. Hay un poder bruto, la fuerza bruta del policía que pega, por ejemplo, pero también, y eso es fundamentalmente importante, el poder simbólico. El poder, es decir, que se construye en base de las narrativas. ¿Qué entendieron inmediatamente inmediatamente después de la invención del cine, los líderes políticos
totalitarios, comunistas o demócratas, desde Roosevelt hasta Hitler y Lenin. ¿Les suena algo? Entender que el cine podía contribuir de manera fundamental a la construcción del poder simbólico, a la construcción de la legitimidad política. Por eso, todos ellos usaron de manera sistemática el cine a fines propagandísticos opuestos, fines democráticos o fines comunistas totalitarios o nazis. Aquí arriba hay una imagen de estos trenes famosos durante la Unión Soviética. Una de las cosas que se hizo, se organizaron estos trenes con vagones como salas de cine. No sé si conocéis estos fenómenos que iban por toda la Unión Soviética para educar a los ciudadanos, ¿vale? Entonces, los ciudadanos entraban en los vagones y ahí veían todo tipo de pelis. Ahora hago una suerte de corte, después de haber establecido algunas ideas sobre la relación fundamental entre la mente y el cine como tipo de organización de las imágenes en movimiento y la relación del cine con la política a los años 60. Que es interesante de los años 60 es que es un periodo altamente revolucionario, un periodo en el cual al nivel cinematográfico, al nivel político, se rompen barreras, es decir, se expande el ámbito, para decirlo de una manera, de lo posible, ¿vale? Y nosotros, nuestra época, hereda muchos de los logros y de las luchas de ese periodo. Por ejemplo, el feminismo y la revolución sexual. Estas son cosas muy básicas que se han vuelto de nuevo controvertidas. Hay una ola reaccionaria, como sabemos, hoy en día. Hoy el multiculturalismo y una idea de democracia radical y horizontal. Las luchas anticoloniales de este periodo y las luchas antitotalitarias. No es para nada un periodo uniforme. Es decir, entre los cineastas y los intelectuales de la época había debates y divisiones muy, muy profundas, ¿no? Y se puede construir así de manera muy rápida, como una suerte de espectro. De un lado, a un extremo, está el pacifismo radical de tipo hippie, si queréis, pero tiene varias formas. En el medio, el socialismo democrático. Voy a ilustrar eso con ejemplos del cine. Y al otro extremo, el marxismo belicoso maoísta, de uno como Jean-Paul Sartre, pero no solo, de algunos cineastas también que eran apologetas de la violencia revolucionaria en contra de lo que se llama hoy en día de la élite, de la burguesía, ¿vale? De los capitalistas. Por un lado, hay es decir, el maoísmo a la Sartre, que es una introducción de un libro muy famoso e influyente de Frantz Fanon del año 61, Los damnados de la tierra, argumenta de manera explícita o pide de manera explícita: matad al hombre blanco, ¿vale? Tal cual, eso es una cita. Evidentemente se trata de una exaltación de la violencia. He introducido también aquí una cita famosa de Mao: el poder político nace del fusil o de la boca del fusil. Es una visión muy belicosa de la política, que implica también, y eso es el lado que a mí me genera recelos respecto a ese periodo que admiro en términos artísticos, cinematográficos y también políticos intelectuales. Esto es, para decirlo así, el paso atrás que yo haría respecto a la cuestión de la violencia, el culto de la violencia de algunos de los cineastas, de algunos de los intelectuales, que implicaba también una estetización de la violencia. Y aquí he incluido dos imágenes que son distintas. La primera es un póster del mayo 68 francés, La beauté dans la rue. Eso se traduce que la belleza está en la calle, ¿vale? ¿Y qué vemos aquí? Una chica que echa una
bueno, una piedra, básicamente, ¿no? Esta es una estetización de la violencia. Y abajo tenemos la imagen de Zabriskie Point, ¿no? Esta escena, esta toma final larga con la música estupenda de Pink Floyd, que es la explosión de la casa de la alta burguesía de los Estados Unidos. También hay un momento estético muy importante, pero a la vez violento y inquietante para mí, más allá de mi admiración por la música de Pink Floyd, por Michelangelo Antonioni, esta peli, hay algo inquietante, una suerte de culto y una suerte de estetización de la violencia hacia el otro. Entonces, diversidad de posiciones entre los cineastas e intelectuales de la época y una reacción inmediata que a nosotros, creo, nos suena familiar. Es decir, en esa época también nace lo que se llamará un poco más tarde el neoconservadurismo, ¿vale? Vivimos en plena revolución conservadora al nivel mundial, no solo en España, Rumanía, los Estados Unidos, en Brasil, hasta Filipinas, ¿vale? En la India también, que se refleja también en el cine. Y he escogido aquí un cineasta, un actor que a mí me encanta, pero hay un trasfondo también inquietante. Clint Eastwood. Clint Eastwood de Dirty Harry, esta serie muy, muy exitosa, que fue inaugurada al inicio de los años 70 como reacción precisamente al movimiento revolucionario emancipador, sexual, feminista, multicultural y tal. ¿Qué exaltaba este tipo de peli, esta serie? Pues como se ve en la imagen, una hipermasculinidad dominadora, agresiva, que rompe con la ley, la masculinidad que está al centro, de hecho, de la visión neoconservadora. ¿Cuál es el argumento? Un argumento reiterado hoy en día también en el espacio estadounidense. El argumento es lo siguiente. Si la sociedad se convierte en una sociedad de individuos, que cada uno hace lo que le dé la gana, una sociedad que pierde el contacto con la tradición, con una idea fuerte de hombre, no seremos capaces, nosotros los estadounidenses, de movilizarnos para enfrentarnos al enemigo. El enemigo en esta época era el peligro rojo, ¿no? La Unión Soviética. Por eso, al centro de esta visión, como hoy en día al centro de las visiones de la extrema derecha, está, en otra constelación ideática e imaginaria, está un modelo tradicional, jerárquico, dominador de masculinidad. Unos ejemplos, ahora paso a concretar más respecto al cine, me acerco al cine ahora. 4 tipos de entender el cine, vamos a mirar también algunas imágenes ahora mismo. El primer ejemplo, que es una de mis pelis preferidas de Kitilova, que lo llamo de cine como experimento emancipatorio, ¿vale? Kitilova es una artista que pagó muy caro hacer esta peli en 66, Las Margaritas, en plena Guerra Fría. Es decir, después de hacer esta peli le prohibieron hacer otras pelis. Entonces, ahora vamos a mirar un fragmento si lo logro, espero que sí, de Las Margaritas. Es el inicio.
to mi nejde. Tak co nám jde? Nic nám nejde. Co děláš? Panu. Jsem takhle jako pana, ne? Já jsem pana. Aha. Chápeš to? Nikdo nic nechápe. Nikdo nás nechápe. Všechno se nám kazí na tom světě. Co všechno? Tak všechno. Na tom světě. Víš co? Když se všechno kazí, tak budeme kažené i my. Správně. Vadí. Nevadí. Co to cucáš? Ukáž. Ne. Co tam děláš? Je tam něco? Pojď. Au. Bueno, espero que he picado vuestra curiosidad y a ver si encuentro también mi presentación. ¿Por qué esta peli? Pues llegó fue censurada, y por qué esta artista, esta directora fue censurada. Bueno, en la época en Checoslovaquia, como en otros países comunistas, pues estos países eran, para decirlo de una manera, perfectos, ¿no? ¿De qué hablan ellas? Todo está corrupto, ¿vale? ¿Cómo empieza la peli? Pues mostrando, este genérico es un poco largo, mostrando desastres, ¿no? Catástrofes atómicas, algunas imágenes también de la Segunda Guerra Mundial, pues nada va bien. Eso iba en contrario al dogma oficial, ¿no? Hay otras rupturas, digamos, al nivel de la narrativa visual. ¿Reconocéis alguna influencia de un autor, como paréntesis, de un cineasta español en este fragmento? Es de Buñuel, de Le Chien Andalou. Esta mirada en la calle son imágenes casi idénticas de Le Chien Andalou. Hay también un punto surrealista, evidentemente. Entonces hay una filiación con la vanguardia, que es muy importante, la vanguardia experimental, en este caso de Buñuel. Bueno, entonces, por un lado, esta afirmación que el mundo va mal, no va bien, va mal, todo va bien, está corrupto. Claro, eso iba en contra del dogma oficial,
Segundo, esta feminidad casi desnuda. Pues durante el comunismo, el cuerpo en general no se mostraba en las pelis. Apenas un besito, pero no un beso a la francesa, ¿vale? En general, ¿vale? Entonces, es una otra ruptura de los códigos. Esta escena, por ejemplo, en el jardín, cuando una de ellas pues coge una mela, es una alusión a esta escena primordial de la Biblia, solo que no se trata de un hombre y de una mujer, ¿no? El paradigma de la familia, sino se trata de dos mujeres, ¿no? Una alusión, evidentemente, a un otro tipo de relaciones, quizás de sexualidad, ¿vale? Entonces, hay varias maneras, también al nivel de la edición, cómo juega con los colores, como los espacios, ¿no? No hay una sucesión temporal o espacial clara. Hay varias maneras mediante las cuales Kitiloa juega y se rebela contra el régimen de las verdades oficiales y contra el régimen oficial de la representación. En la próxima escena, por ejemplo, ellas dos se burlan de un hombre mayor que intentaba ligar con ellas. Aquí claramente una idea de emancipación femenina, juguetona, burlona, ¿vale? ¿Qué hacen, por ejemplo, cuando dicen el mundo está corrompido? Bueno, nosotras también, y empiezan a jugar, ¿vale? Hay una afirmación transgresora de una suerte de libertad femenina, anárquica, que evidentemente no cayó nada bien a las autoridades comunistas de la época. Entonces, cine como experimento feminista emancipatorio. Cine revolucionario, otra concepción, cine como arma. Esta idea de una arma violenta, no arma a nivel metafórico, está teorizado en varios textos por cineastas y ideólogos de la época en América Latina y no solo. Por ejemplo, en un manifiesto famoso de 69, Hasta el tercer cine, de Guettino y Solanas, que eran también cineastas, no son cineastas muy conocidos porque el cine al final su cine es bastante propagandístico, era también la visión del padre fundador y la personalidad más importante del cinema, de la ola del cinema novo de Brasil, Glauber Rocha, que lo tenemos aquí en la foto. ¿Cuál es la idea de este manifiesto cinematográfico hacia el tercer cine? La idea es que hay tres tipos de cine. Uno es el cine de Hollywood, el cine de la burguesía, fuera. Muy simple. El segundo cine, y eso es interesante porque tiene que ver con los debates internos de los años 60. El segundo cine es el cine de autor. El cine de autor, como algunos de vosotros sabrán, es una idea inventada por uno de los teóricos del cine más famosos de la historia, que es André Bazin, que tuvo una gran influencia sobre la Nouvelle Vague en Francia, ¿vale? André Bazin. ¿Qué argumentan Guettino y Solanas? Sostener que el cine es la obra de una sola persona, de un individuo, sigue siendo el eco de una concepción burguesa, liberal, enfocada en el individuo. No, nosotros tenemos que enfocarnos, aquí es la influencia de Marx, en la colectividad, en el pueblo, en el proletariado, como agente revolucionario. El cine debería ser una obra colectiva, revolucionaria, y una arma violenta para hacer precisamente la revolución. La revolución, como en Marx, para ellos no es una transformación, digamos, pacífica mediante la persuasión, una transformación, digamos, democrática. No, la revolución implica una violencia de masas y para ellos el tercer cine, este cine revolucionario, debería ser una arma para movilizar
el pueblo. Esta idea viene expresada por este cineasta que mezclaba de manera muy curiosa una suerte de mesianismo religioso, postcristiano con el marxismo en esta cita que voy a leer de un texto muy breve. Tiene una serie de textos breves muy interesantes, muy potentes y también inquietantes, porque precisamente expresan este culto, esta apología de la violencia. Dice Rocha en su texto manifiesto La estética del hambre. Del cinema novo, el comportamiento exacto de un hambriento es la violencia, y la violencia de un hambriento no es primitivismo. Por primitivismo se refería a la imagen que los europeos colonizadores tenían de los colonizados de la América Latina, ¿vale? Entonces, rechaza ese primitivismo. Dice él, sigue, una estética de la violencia antes de ser primitiva es revolucionaria. Mientras no se levante en armas el colonizado, es un esclavo. Fue preciso un primer policía muerto para que el francés percibiera un argelino, ¿vale? Entonces, para el mismo proceso de reconocimiento hace falta la matanza, el horror de la violencia. Una idea de cine muy distinta de la Kitilova, de la misma época, una idea de cine como arte. Otra idea de cine, nos movemos ahora en África, de uno de mis cineastas favoritos, no sé si lo conocéis, Ousmane Sembène, también influenciado por la agenda decolonizadora. Era un senegalés, venía del sur de Senegal, de Casamance. El cine, en sus propias palabras, como escuela de noche, ¿vale? Él empieza a hacer cine en los años 60 para influir en las masas. Empezó, no tenía educación formal, fue soldado, después trabajó en el puerto, fue un autodidacta y empezó a escribir novelas. Algunas de sus novelas son maravillosas, pero se dio cuenta que con las novelas no llegaba. Y entonces se puso a hacer cine. La primera imagen, Borom Saret en Wolof quiere decir carretero, es una peli muy breve, de unos 20 minutos, que documenta el día de un carretero en Dakar. Entonces hace una suerte de fresco de Dakar postcolonial de la época. La independencia de Senegal fue obtenida en los años 60, esa es una peli de 64, es su primer corto. Y lo que es interesante son en el cine, desde el inicio de Sembène hasta la última peli, Mouladé, es decir, es un cineasta longevivo, es la interpretación muy distinta del marxismo. Es una interpretación que se podría nombrar como una suerte de socialismo democrático, que uno no convirtió el pueblo en una suerte o el proletariado en una suerte de agente mítico, lo bueno y lo malo. Desde la primera peli hasta la última, pues analiza, disecciona tanto la élite como el pueblo en su diversidad y en sus fallos morales, políticos. Entonces hay mucha complejidad. Dos, hay un rechazo sistemático del autoritarismo que se ha emergido en base de mecanismos elitistas o entre los miembros del pueblo mismos, entre las mujeres, por ejemplo. Entonces, el cine para él es una suerte de práctica que no se basa en unas certidumbres ideológicas, como para Guettino y Solana, sino se basa en una práctica permanente de cuestionamiento del autoritarismo, ¿vale? Que puede emerger a nivel micro, a nivel macro, en cualquier lugar de la sociedad. Otro elemento que a mí me atrae en el cine de Sembène es que hace una síntesis entre elementos
soviético, más bien la concepción de la edición de dialéctica de Eisenstein y también del montaje intelectual de Eisenstein con las tradiciones locales africanas. Por ejemplo, el teatro Koteba, que es un teatro, la tradición teatral, satírica de los bámbares en Malí, un teatro basado por la satirización del personaje que detiene el poder. ¿Vale? Era un teatro que se organizaba en la esfera pública, es decir, en la plaza del pueblo, que satirizaba el poderoso, ¿vale? Quien abusaba del poder. Entonces, usa varios elementos de la tradición africana con una visión antiautoritaria, antiviolenta, del marxismo fusionado con una agenda anticolonial. Y finalmente, otro tipo de cine de la época, el cuarto ejemplo, la cuarta selección. De nuevo, no quería hablar ni de Godard ni de Truffaut, porque supongo que ya lo sabéis todo sobre la Nouvelle Vague y, en fin, sobre Cassavetes y todas las tradiciones occidentales. Japón. Lo que pasa en esta época es interesante porque hay una ruptura de varios cineastas, Oshima es uno de ellos, con la gran tradición de recuperación de los valores humanistas que ocurre después del debacle del fascismo japonés, ¿vale? Y aquí las personas claves, hay más autores en esta línea, son Ozu, evidentemente, y el grande Kurosawa. Pues Oshima rompe con esta tradición humanista y investiga o enfoca su cine en experiencias límites. En la primera imagen se trata de la peli de 68, El ahorcamiento, en la cual lo que quiere hacer es una suerte de experimento para ponernos en los zapatos de alguien que ve directamente el proceso de ahorcamiento, que en este periodo era legal en el Japón. En la segunda peli, Max Mon Amour, con la bellísima Charlotte Rampling, ¿qué pasa? Charlotte Rampling era una burguesa francesa que tenía una familia, hijos y tal. Se enamora de un chimpancé. Pero eso es literal. Y toda la peli trata, no sé si la habéis visto, es una experiencia límite, que trata, de la relación con la animalidad. No es una sátira, todo está grabado con toda la seriedad, ¿no? Toda una exploración de lo que pasa cuando una persona, en este caso la mujer, se enamora efectivamente de un miembro de otra especie. Entonces se trata evidentemente del cine, de una suerte de experimentación con los límites de la visualidad, los límites de la experiencia humana. Y la tercera peli, El imperio de los sentidos, que es una peli que incluso hoy no es fácil de ver, porque está inspirada en una historia real, como la primera peli, de una pareja sadomaso, ¿vale? Entonces, todo es muy literal en esta peli, y de nuevo lo que hace Oshima es experimentar con experiencias límites. Entonces, 4 formas de romper con el régimen del posible, 4 formas cinematográficas de expandir la imaginación, 4 visiones del cine distintas, como arma, como experiencia límite, como escuela de noche, no escuela pedántica basada en dogmas, sino una escuela como una práctica abierta, y como experimentación, en el caso de Kitilova, emancipatoria. Los ejemplos se pueden multiplicar, pero eso era un poco para mostrar la riqueza de este periodo y también, creo yo, para concluir de una manera
cómo, desde mi perspectiva, este periodo sigue siendo, más allá de su ambivalencia, yo creo, muy inspirador y fundacional para nosotros. La gran actualidad para mí de los años 60 consiste precisamente en esta rebeldía emancipadora, experimental y radicalmente democrática. Con ese apunte que a mí me genera un rechazo bastante fuerte, este culto, esta estetización de la violencia, tanto en algunos pensadores como Jean-Paul Sartre, como en algunos cineastas. ¿Qué pasa hoy en día? Y con eso acabo. Para mí hay una doble crisis, una crisis política, hay un abismo general que se está alargando entre las masas, como había en los años 60, así era percibido, y eso fue una de las razones de la rebeldía entre las masas y las élites. No sabemos exactamente cómo vamos a lidiar con eso democráticamente. Lo que está pasando, y eso es inquietante hoy en día, es que esta fuente de rebeldía y de transgresión está cooptada de manera talentosa por líderes autócratas como Trump o Boris Johnson, en vez de ser usada, para decirlo así, esta energía rebelde por fuerzas democráticas. Y segundo, lo que es inquietante en términos de la importancia del cine, es que creo que el cine está en un cierto sentido en crisis, y eso es porque han emergido formas nuevas de contar, de ordenar las imágenes en movimiento. El TikTok, por ejemplo, ¿vale? Y el TikTok tiene una influencia política tremenda. Entonces, la manera de decir historias más articuladas, que por lo menos duran 2 horas, está en peligro, y eso no es porque lo que es fundamentalmente el cine, una manera de organizar las imágenes en movimiento, construyendo narrativas visuales, no sea relevante, sino porque ahora hay otras maneras relevantes que amenazan, por simplificación radical, la tradición, la riqueza de las tradiciones cinematográficas, incluso de los años 60. Bueno, con eso... Gracias, Camil. Si alguien tiene alguna pregunta, te despedimos ahora de 10 o 15 minutos para poder preguntar. Vale, perfecto. Con la última reflexión que has hecho sobre la manera de emerger todas estas cuestiones tecnológicas, de TikTok y tal, yo creo que también, no sé lo que pensarás tú, pero me gustaría saberlo, también es un enlace con lo que has explicado al principio de que somos contadores de historias, y eso se ha acabado. Ya no se cuenta. Se ve una cosa muy cortita, pero no se cuenta nada. Entonces, eso también en nuestro cerebro hace que nuestro cerebro deje de asimilar cosas un poquito más enriquecedoras o más complejas. No sé lo que opinas tú sobre el comienzo de tu charla y cómo ha acabado tu reflexión. ¿Contesto ahora? Sí, yo no creo que no se ha dejado de contar, que se cuenta de otra manera. El TikTok que son historias pequeñas. Por ejemplo, la crema de depilación, no sé por qué me dio este ejemplo, te hace feliz. Es una historia. Es una historia muy breve y tonta, pero es una historia. Es decir, en general, los TikToks son mini historias. Y eso tiene mucho que ver con su éxito. Son historietas, se puede decir, ¿existe esta palabra? Pues son historias. Entonces no creo que ni que el poder político puede existir sin cuentos, sin historias,
más allá de las diferencias, no sé, entre Ucrania y Rusia, pues hay cuentos distintos que chocan. Es decir, el éxito, por ejemplo, de Putin tiene mucho que ver con la historia que cuenta, no simplemente con el miedo que seguramente también ejerce sobre los rusos. Pues los rusos también están persuadidos que, bueno, es una suerte de salvador y gran representante de la misión de la nación rusa. Es un cuento. Y respecto a la nueva tecnología, yo pienso, estoy convencido que el éxito de TikTok tiene mucho que ver con la capacidad de decir historias breves, y eso se puede multiplicar, y no solo de TikTok, evidentemente. En YouTube, por ejemplo, si abres el YouTube, pues hay todo este formato de historias breves sobre tal y tal asuntos, ¿no? Y la promesa de la felicidad de una manera u otra, que, no sé, tal dieta o tal de solucionar los problemas, de felicidad y tal, es algo muy recurrente. Y esas son historias. Entonces... O sea, que me digas tu opinión sobre qué impacto tiene nuestro cerebro el contar historias tan cortas, tan de segundos, y pasamos a otra, y pasamos a otra. ¿Qué impacto, si no sé si lo conoces, que yo no lo conozco, tiene en nuestro cerebro? Pues el impacto es terrible. Es malísimo. Todos los estudios, por ejemplo, sobre los niños muestran que la depresión, la capacidad de concentración, o bueno, el estado mental, ¿no? La salud mental, la capacidad de concentración, es decir, el aprendizaje, sea profundamente afectado por estas pastillas, por estas historietas. Y eso va no solo de los niños, yo creo que va de los adultos también. Yo mismo es que tengo siempre un problema, dado que tengo muchos estudiantes y siempre estoy enchufado. Claro, es que tengo un problema de controlar mi atención respecto a las historias todas urgentes, cotidianas, ¿no? Las pequeñas historias cotidianas. Entonces creo que es un problema general, y el impacto, cuando se inventó el Internet, si por ejemplo miramos y después el Facebook, miramos las declaraciones de Zuckerberg, ¿no? El fundador de Facebook, pues él tenía en mente una suerte de utopía democrática global. Mediante el Facebook construimos la democracia, lo que no hemos tenido hasta ahora. Pues todos los estudios muestran que las innovaciones tecnológicas, las nuevas medias, tienen un impacto muy negativo sobre varios aspectos de nuestra vida. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, pero no es porque las historias quizás en eso discrepo, se han vuelto no relevantes, han cambiado de naturaleza, de temporalidad, son menos sofisticadas, son más simples, ¿vale? Sí. O sea, no querría centrar el debate en esto último, porque has hablado de cosas súper interesantes, pero yo creo que es que TikTok no es cine y TikTok tiene inteligencia artificial y logaritmos. O sea, entramos en otro concepto, ¿sabes? Como que es totalmente... son historias, pero están todas creadas, o sea, no artificialmente, pero vamos, que creo que ante eso es como más cine, por favor. O sea, todo cine, ¿no? En vez de... Es que me parece como que ahí estamos luchando contra algo que es totalmente informático, o sea, que... ¿no? Que es adicción, que es otra cosa. Por eso digo que lo de las historias de TikTok no creo yo que sea pequeñas historias como el cine. O sea, ahí me he confundido un poco en tu pensamiento de llevarnos hacia que eso también son historias. No sé. Sí, yo no he dicho que estas historietas de TikTok son cine. No, lo que he dicho es que son también historietas, que hay algo en común, que son historietas, no son cine. Esto está claro. He dicho, de hecho, que es un
El TikTok es un peligro, representa un peligro para el cine, para decir historias sofisticadas de verdad. Respecto a sin embargo, sí que comparten algo en común. Son historietas. Y creo que eso, ser imágenes en movimiento que proponen narraciones visuales simples, eso es parte de su éxito extraordinario, ¿vale? Entonces, un TikTok no te muestra simplemente una crema depiladora o, no sé, un recetario, la información sobre una dieta. No, te presenta una dieta como una suerte de salvación. La crema depiladora como el meta para el instrumento de lograr la belleza, ¿vale? Y la serenidad y otros tipos de cosas que nosotros, en fin, que nos motivan. Esa es la primera cosa. Respecto a la inteligencia artificial, efectivamente, estamos en una época de un cambio revolucionario, ¿vale? Muy acelerado. Y, claro, inteligencia artificial pues, amenaza el cine de varias maneras. Pues, el cine será muy probablemente cada vez más producido con las herramientas de la inteligencia artificial. No se trata solo de las historietas de TikTok, ¿vale? Se trata de más media en general, es decir, de cómo funciona la política, ¿vale? Y de cómo se hace el cine. Por eso, por ejemplo, los guionistas en los Estados Unidos hicieron una huelga y ganaron algo, pero históricamente hablando, pues son perdedores. Es decir, porque la inteligencia artificial se vuelve de manera muy rápida cada vez más sofisticada, lo que quiere decir que será capaz de escribir y hacer no solo TikToks, pero escribir también guiones de cine, escribir guiones políticos. ¿Cómo manejar eso? Es un gran problema. Por eso yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una gran revolución, de una gran crisis, y aún no sabemos, porque a veces las crisis son oportunidades, si es una oportunidad para mejorar cosas o es una crisis que va a peor. Unha última pregunta, se tal por aí. Sí. Dúas? Vale. Facemos esas dúas e depois xa temos que rematar para o cambio de actividade. Nada, pusiste un poco los ejemplos que pusimos antes. Ha habido cosas que me llamaron la atención. Una era lo de Harry, la serie de Harry, ¿no? Y otro es el tema de los tres cines, ¿no? El cine de Hollywood, cine de autor y cine, digamos, más revolucionario, más de cambio, ¿no? Y relacionando esto con Harry, hay una película que es Harry Ejecutor, creo que es la tercera de la saga, que se vuelve, hablabas que era un cine neocon, un cine conservador, el tema del macho, de Clint Eastwood como ese personaje fuerte que lleva la violencia hasta el final. Y sin embargo, después, por ejemplo, en Harry el Ejecutor, lo que ocurre es que aparece un personaje femenino, ¿no? Como su compañera, y es una película que tiene un punto muy feminista, y es como que ese macho se vuelve más débil, se vuelve más femenino, y un poco me llama la atención un poco este tema de cómo todo influye en todo, ¿no? O sea, como que al final esos tres cines separados no lo son tanto, sino que de repente un cine hollywoodiense, como puede ser el de Harry, con una visión bastante neocon y conservadora, sino que pues también se dulcifica o se hace más izquierdoso y toma elementos de ese otro cine, ¿no? Yeah. Y también haciendo un poco también la reflexión siempre de que si el cine es revolucionario realmente, ¿en qué momento lo ha llegado a ser? Porque yo siempre he dudado bastante de que el cine puede llegar a cambiar algo realmente, ¿no? O sea, sí, como arma política del poderoso, en el caso del cine soviético, por ejemplo, era evidente porque ellos tenían el poder para poder mostrar las películas, pero en el cine como cambio revolucionario normalmente es un fracaso. No creo que haya muchos ejemplos históricos en los que se puede decir que una película haya cambiado realmente la historia de un pueblo, de un momento determinado. Respecto a la complejidad y la evolución de esta serie, pues estoy completamente de acuerdo. Y no solo con eso, diría que en la visión más radicalmente izquierdosa hay por ejemplo, pacifismo radical. Hay una
ingenuidad respecto a la cuestión de la relación entre ley y poder. Aquí podemos discutir mucho sobre la cuestión de la ley y el poder y sobre algunos elementos positivos e interesantes que yo no descartaría con una etiqueta, es neocon y ya está, ¿vale? Entonces hay otros elementos positivos y hay complejidad en toda esta y evolución en toda esta serie que duró hasta los años 80. Es decir, segundo punto sobre el carácter quizás artificial de estas categorías, estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Es una herramienta para mí, bueno, bastante ideológica. Hay cineastas que claramente son las dos cosas. Por ejemplo, Godard. Godard es un autor, es de manera indudable, pero también en el año 69 fundó ese grupo, ese colectivo, Zwiga Vertov, ¿no? Con la idea de hacer cine entre varias personas, cine colectivo, ¿vale? O Semben mismo. Semben es un autor en un cierto sentido, sí que sus guiones, según lo que decía André Bazin, que el cineasta, el director tiene que ser guionista también, autor en ese sentido, sí que Semben inspiró o trajo inspiración de sus novelas, es decir, basó algunas de sus pelas en sus novelas, pero sí que, por otro lado, trabajó con actores no profesionales de manera muy abierta, muy colectiva y plural en un cierto sentido. Entonces, estas categorías artificiales, pues, entre autor, cine revolucionario, pues se aplican, en la realidad son mucho más porosas. Y en el último punto, ¿hay cine de verdad revolucionario? Bueno, creo que la pretensión de estos ideólogos del cine como Solanas, hasta Eisenstein, por ejemplo, Zwiga Vertov, Eisenstein más bien, porque escribió mucho sobre el cine revolucionario, cómo hacerlo, y también por su brillantez, ¿no? Es decir, sí que hizo propaganda, pero hizo propaganda de verdad brillante. Entonces, creo que la pretensión de ellos era participar en un proceso revolucionario, no que el cine, para hacer una lectura, ¿cómo decir?, generosa en un cierto sentido, ¿vale? Participar en un proceso revolucionario, cambiar las mentes, tener un impacto afectivo, crítico, era la pretensión de Semben también. Si miramos históricamente, estos experimentos revolucionarios, o en Senegal, por ejemplo, de Semben, o en Rusia, pues fueron un gran fracaso. Senegal hoy en día, pues, es un país como Semben no se lo había imaginado, dominado por fundamentalistas islamistas, donde la lucha anticolonial se ha vuelto, el colonizador es el francés, se ha vuelto como una lucha en contra de unos elementos básicos democráticos. Es la pesadilla de Semben, no es exactamente el éxito de los sueños y las aspiraciones políticas del cine de Semben. Entonces, hay fracaso, efectivamente, pero hay algunas cosas exitosas también, para decir algo positivo. La revolución feminista sexual, es muy importante, es que no había ni tan solo derecho al divorcio en ese periodo, es que han cambiado muchas cosas y para bien, y eso es de verdad fundamental. Debería ser parte de la gramática política y social y moral de la sociedad española o rumana, la revolución feminista, ¿vale? Estar como parte de nuestros instintos morales. Lo que pasa hoy en día, como lo que pasó también en ese periodo, es una reacción conservadora en contra de esta revolución. Entonces, algo negativo, pero algo positivo. Hay cosas que se han quedado de verdad y por las cuales yo creo que tenemos que luchar. Bueno, en realidad,
Sí, va a ser muy rápido porque prácticamente está contestada, porque conectaba un poco con lo que decía él, con esas categorías, esas etiquetas de cine revolucionario. Mi idea es simplemente, cogiendo una frase de él, que creo que el cine sí cambia el mundo, aunque sea para mal. Quiero decir, el cine de Hollywood que hablaba sí consigue transmitir una ideología de la gente. Quien lo ve no se da cuenta de que está interiorizando ahí una serie de ideas que van luego a conformar su manera de pensar. Y mi pregunta era si hay si tienes ejemplos o puedes hablar de que haya autores o películas que intentaran este camino, quiero decir, ya en los años 60 o ahora, que digan, vamos a hacer cine revolucionario, pero no cine para convencidos, no cine para que vemos la película que nos puse de ejemplo, evidentemente eso va a convencer a quien ya esté convencido. Que a quien ya va a ver el mensaje va a decir, está criticando, vale, pero es que yo estoy de acuerdo. Entonces, pregunto si crees que los 60, yo creo que a lo mejor sí hay películas, no sé, en neorrealismo italiano, no sé, pero en los contextos que tú pusiste, que conscientemente intentaran hacer cine que tuviera ese efecto en la mentalidad, pero que no se notara, en el sentido de que entrar al otro factor que le gustara a la gente que lo está viendo, que eran películas de amor, de aventuras, de lo que quieras, y las ideas, supongo que eso es muy difícil, pero no sé si te ocurre que hoy hay alguien que lo está intentando, se intentó entonces, es otra categoría que tenemos ahí, o simplemente nos tenemos que conformar con pinceladas que aparezcan en diversas, o sea, en las películas, pero no cine revolucionario realmente con esa bueno, inteligencia e intención de que no se note que es revolucionario. Pues Sam Bain es un caso que rompe los moldes para volver a estas categorías y hace cine transformador o revolucionario sin que se note. Un ejemplo concreto es Hala. Hala es una comedia, es cine de diversión. Está en YouTube, free. La calidad no es muy buena, pero es una peli maravillosa, que es una sátira del poder, pero no es una sátira del poder postcolonial. La nueva élite que, en fin, oprime el pueblo y todo, pero todo es en plan diversión, ¿vale? Pero es diversión que te hace pensar, ¿vale? No es diversión barata y no es ni cine, digamos, pedagógico, ¿no? O cine basado en una certidumbre que tiene una cierta violencia ideológica, ¿vale? Como por ejemplo es el cine de Eisenstein, el crucible Potemkin, es un cine, vamos, blanco y negro, ¿vale? Y ya está. Entonces, en esa peli satiriza también el pueblo y la élite, lo hace de manera divertida, y lo que me gusta de esta peli es que al final da una posibilidad de salvación, para decirlo así, al representante de la élite. ¿Qué pasa en la peli? Muy brevemente. Hala quiere decir curse, quiere decir curse, ¿cómo se dice curse? Bueno, no es ¿cómo? Una maldición, exactamente. Es una maldición, es el representante de la élite que pierde su potencia sexual, ¿vale? Y todo va en torno de eso, ¿vale? Es un símbolo de la masculinidad y del poder. Al final lo recupera de manera interesante. Entonces, es una comedia que te divierte y te hace pensar. En cierto sentido, yo creo que este es un cine de ese tipo, ¿no? Que rompe los moldes, estas categorías, cine de diversión a la Hollywood, que divierte, cine serio, ¿vale? Es serio y divertido a la vez. Sam Bain me parece un buen ejemplo, ¿vale? No hay muchos, pero es uno de ellos. Bueno, pues con esto tenemos que dejarlo. Gracias también por la participación.
Temos agora unha pequena pausa e en 10-15 minutos comezaremos coa seguinte charla que abordaremos o período anterior, todo o trauma de reconstrucción tras a Segunda Guerra Mundial.